Este sábado en Zona 5. Pasión por los arácnidos. El italiano Antonio Tosto colecciona todo tipo de arañas en su propia casa. Las pensiones dominicanas no alcanzan para jubilarse y vivir con dignidad. Expertos analizan el tema en detalles. Muertes por malaria en Nigua alertan ese poblado. ¿Cuáles son sus síntomas y cómo prevenir esa enfermedad? En la zona internacional, un grupo satánico intenta repartir folletos para promover el culto a Lucifer y cristianos se oponen. Y en la zona especial, la muerte de 11 niños pone otra vez al desnudo la grave deficiencia de los servicios de salud dominicanos. Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí nos encontramos una vez más, dando inicio a esta nueva entrega de Zona 5. Gracias por acompañarnos y por correspondernos en esta cita semanal en la que, como siempre, tenemos para ustedes una entrega llena de contenido interesante, apasionante, de denuncias, pero sobre todo con un sentido muy humano. Esta entrega llega a Estados Unidos, Europa, Centroamérica y todo el mundo a través de Telemicro Internacional y, por supuesto, aquí República Dominicana a través de Telemicro Canal 5. Soy Laura Castellanos. Es un placer recibirles y dar inicio a esta entrega del día de hoy. Hoy comenzamos con una historia que sin dudas para algunos llamará la atención, para otros generará incluso pánico. Se trata de un hobby muy excepcional que tiene el señor Antonio Tosto, que lo ha llevado a coleccionar todo tipo de arañas, las cuales mantiene en un establecimiento en Baní. Se trata de una colección realmente peculiar, pero que sobre todo lo ha hecho experto en el conocimiento de estos animales. Nuestra compañera Fiordalisa Blanco estuvo con él y nos cuenta de su experiencia. A muchos le causan pánico. Otros huyen en cuanto las ven. La mayoría de las mujeres prefieren ni siquiera tenerlas de cerca. Para algunos, las arañas pueden llegar a ser incluso aterradoras. Pero para Antonio Tosto, vivir y apreciar de cerca cualquier tipo de araña es más que un entretenimiento. Realmente lo que más me apasiona de ella es su forma de vivir. Por ejemplo, la araña tiene 8 patas, tienen 8 ojos, la mayoría. Tienen una visión muy compleja y son animales muy sensibles, muy delicados, a veces, más de lo que uno pueda pensar. Este italiano sencillamente ama las arañas. Las estudia hace 36 años y cuenta cómo desde temprana edad despertó su enorme afición por esta especie y todos los miembros de su gran familia. Yo vivía en Italia, tenía 11 años y creció mi pasión hacia las arañas de repente. Me interesé a ella, me puse a buscarlas, a colectarlas, a observar todo su comportamiento. Y mientras más se adentraba al mundo de los arácnidos y sus tejidos, más crecía su interés por ellas. Luego me puse a buscar en bibliotecas todos los libros que encontraba, todas las informaciones y datos, a transcribirlo en un cuaderno. Y así comencé a profundizar un poco más mi conocimiento hacia ella. He dedicado mi vida entera prácticamente a estudiarla y a observarla en todos sus comportamientos, apareamiento, construcción de telas y todo eso. Su afinidad para con estos invertebrados le ha llevado a recopilar y cuidar celosamente a sus más de 60 arañas. Se conocen hasta ahora 430 especies aproximadamente en el país. Y yo tengo un inventario fotográfico de cerca de 250 especies. Me faltan muchas todavía, pero muchas de las que yo tengo también todavía no han sido descritas y ni siquiera se conocen. Y observándola por tantos años, ya yo de lejos veo una telaraña y ya yo sé de qué araña es. A veces nosotros llegamos del campo, de recolectar, y él a veces se queda ahí hasta las 12 de la noche. Hemos llegado a las 5 de la tarde y organiza todo, le da comida, le da su agua, se pasa horas y horas haciéndole fotos.
El experto explica en detalles lo que contiene su repertorio arañístico. Tengo tarántulas, unas cuantas especies. La más famosa, la más conocida aquí se llama Formictopus cancerides, que es la tarántula gigante de la Hispaniola, la conocen con este nombre común, y se encuentra en toda la zona sur del país, desde la región de Peravia hasta llegar a Haití. Y es la más bonita también, la más colorida, de azul, violeta, morado. Hay otra especie también en la costa norte, que es más rojiza, que es Formictopus atricomatus. Formictopus atricomatus, Formictopus cancerides, como dicen aquí. Tengo el Formictopus que todavía es desconocido, no se sabe exactamente la especie. Tengo otra que es una tarántula arborícola, que se llama Avicularia requesti, que fue descubierta el año pasado. Y tengo unas cuantas especies más todavía que tengo que definir los nombres. Cada lugar que visita representa una nueva alternativa de búsqueda en lo que se ha convertido en una aventura extraordinaria. Un recorrido que le permite ir tras los pasos de estos. El aracnólogo Gabriel de los Santos describe como una labor altruista y osada el trabajo que Antonio realiza hace más de 3 décadas. Sostiene que a través de sus diversos y profundos estudios se logran obtener informaciones de gran interés científico. Antonio tiene una capacidad autodidacta muy buena. Él es, podríamos decirlo, aracnólogo por pasión. Tiene bastante tiempo gustándole el grupo, informándose sobre él. Tiene un ojo crítico muy bueno. También para la identificación de las arañas en el campo tiene una capacidad muy notable. Que él es una de las personas que mejor maneja el grupo en la parte práctica de agarrar una araña, una tarántula y ponerla en la mano. Eso contribuye directamente a que las personas vean que realmente no hay nada que temer. Es una hembra. Asegura Tosto que las arañas no representan peligro alguno y resalta la importancia de su preservación. Para mí es algo muy importante porque aparte que son animales importantes para su ciclo biológico, por la importancia que tienen como control de plagas, destruyen muchos insectos que a veces son dañinos para los cultivos, para el ser humano, igual que mosquitos, avispas, un sinfín de insectos que realmente a mucha gente le pueden molestar. Él me ha ayudado mostrándome, las agarra en su mano y entonces después yo las agarro y las dejo que me caminen así y juego un poquito con ellas. Precisamente, que se les pierda el miedo es lo que procura Antonio Tosto con las orientaciones y datos que brinda a través de sus páginas de internet. Hace 6 años tengo un blog en inglés para que sea a nivel internacional sobre las arañas de aquí. Y hace un año más o menos abrí un grupo en Facebook para dar información a todos los interesados, donde ya tengo más de 300 miembros, incluso fotógrafos entre los más destacados de aquí del país que colaboran con sus imágenes. Su aporte principal es este de la divulgación, ya vía su blog, Dominican Spiders, y también su grupo de Facebook, los cuales han iniciado un proceso de incentivo, sería, de parte de la población nacional. Para muchos resulta curioso, pero lo cierto es que además de vivir su pasión a plenitud, Antonio Tosto realiza una labor encomiable en la búsqueda de información sobre los arácnidos de la isla. Se trata de un trabajo que realiza sin paga alguna y solo a cambio de la satisfacción que le brinda disfrutar libremente de uno de sus mayores placeres. Antonio Tosto es un extranjero que en el tema de la aracnología ha hecho un gran aporte al país, por lo que podríamos catalogarlo como nuestro hombre araña. Bueno, hay algunos que somos menos aficionados a estos insectos, pero sin duda se trata de una iniciativa interesante. Este es el verdadero hombre araña y es una colección realmente excepcional. Ojalá reciba apoyo de las autoridades para poder mantener esta colección como la atracción que significa para muchísima gente.
Residentes en la zona colonial denuncian los problemas que alegadamente representa para su salud la permanencia y el humo que genera una barcaza que transporta alquitrán en la terminal Santo Domingo del muelle de Sanssouci, justo frente a una amplia zona residencial. Aseguran que la embarcación atracó por primera vez en el lugar en el 2013 y que desde entonces, para poder trasladar su contenido de la barcaza a los camiones que la llevarán a su destino final, la nave debe combustionar su contenido a altas temperaturas, ya que así es como se licúa este material. De acuerdo a lo que expresan, esa combustión genera una serie de gases tóxicos que agreden la salud y el bienestar de la gente de los alrededores. Nos dimos cuenta de que eso son sustancias altamente tóxicas y perjudiciales para la salud, que causan problemas respiratorios, alergias, incluso problemas neurológicos. Y entonces fue cuando empezamos a hablar con la Junta de Vecinos, los vecinos, y decidimos el 18 de abril poner una denuncia formal ante la Procuraduría de Medio Ambiente. Hasta me dijeron que tenía que mudarme, porque por ejemplo el viernes ellos prendieron la barcaza y a mí me afectó automáticamente. Yo lo que hice es que me fui a otra área a visitar a alguien, porque en esta calle precisamente es demasiado impactante el humo. Añaden que la gran humareda se extiende más allá de la zona colonial, provocando fuertes dolores e irritación de las vías respiratorias, ojos y piel de los lugareños. Pese a estos señalamientos, se quejan de que las autoridades de medio ambiente no han hecho respetar su disposición de interrumpir indefinidamente el funcionamiento de la barcaza, emitida el 18 de abril de 2013. Según los denunciantes, la barcaza de bandera panameña trabaja diariamente, incluyendo sábados y domingos, gracias a que consiguieron un permiso por el monto de 15.000 pesos, contradiciendo totalmente la ley de medio ambiente y normas para el control de la emisión de gases tóxicos en áreas residenciales. Y de esta forma hacemos una primera pausa. No se muevan porque cuando regresemos, las pensiones dominicanas no alcanzan para jubilarse y vivir con dignidad. Expertos analizan el tema en detalle. Y muertes por malaria en Nigua alertan a ese poblado. ¿Cuáles son sus síntomas y cómo prevenir esa enfermedad? En breve les contamos más en Zona 5. Estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. A continuación, vamos a analizar un escenario que tienen que vivir muchísimos dominicanos cuando llega en sus vidas el momento de retirarse o de jubilarse, ya sea por razones de edad o de salud que no les permiten seguir trabajando. Cuando llegue ese momento tienen que enfrentar la penosa y traumática situación de que el sistema de pensiones en la República Dominicana resulta tan precario e insuficiente que los fondos de las pensiones y las asignaciones de pensiones para la mayor parte de las personas son insuficientes incluso para llevar una vida medianamente digna. Se trata de una situación realmente preocupante que sigue siendo un gran reto en República Dominicana. Nuestra compañera Sorange Batista analiza el tema a profundidad. Cotizaron para sus pensiones a través del Seguro Social bajo la Ley 18-96. Ya ancianos, acuden aquí a buscar lo que entienden haber ahorrado para asegurar su futuro, llevándose muchas veces la decepción de no aparecer en los registros y quedar en el aire, o corriendo la suerte de comenzar a recibir una pensión de apenas 5.117 pesos, que ni siquiera cubre un 13% de la canasta básica. Una pensión así no da absolutamente para nada y contrata con el otro extremo, y es de aquellos sectores de la sociedad que por ser funcionario, por trabajar en una institución, por ejemplo, que tenga que ver con asuntos financieros del Estado, por tener, por ejemplo, una condición legislativa de la Junta Central, de cualquier tipo de ese asunto, comienzan a recibir pensiones entonces totalmente distintas, abismales, contrapuestas, ¿verdad?, a esas pensiones miserables. La injusticia no podría tener una mejor representación que esta realidad. La gente comienza a ver la diferencia entre una gente que puede durar, por ejemplo, 4 años en un cargo
X y recibir una pensión 20 o 30 o 1000 veces superior a una persona que ha pasado, por ejemplo, 30 años laborando y que ha cotizado la famosa 386 cotizaciones que hay que cotizar para tener una pensión de aquella. Pero esto no es lo peor. Cuando alcanzan los 60 años o más, las personas se percatan de que el dinero que les descontaron de manera fija y sin fallas era destinado a fines muy distintos a los que debía ser. El dinero llegaba al seguro por los descuentos que se le hacían a los trabajadores. Pero en el seguro lo que se hacía era lo siguiente: ese dinero que llegaba se invertía en cosas totalmente distintas a las pensiones. No se acumulaba para las pensiones. Cuando la gente llegó a la edad de pensión y fue a reclamar las pensiones, ocurre que ese dinero no estaba, porque se había invertido en construcción de hospitales, se había invertido en salarios, sueldos de los empleados. Esa noticia se la llevan cuando van a agotar el proceso de solicitud en el Seguro Social. Pero muchas veces también se enteran ahí mismo de que sus empresas los excluyeron del plan o dejaron de cotizar. Las personas que cotizaron al Seguro Social, que trabajaron, por ejemplo, una empresa de la que pagaba mucho, como Codetel, la Boquidón, hay personas que fueron exceptuadas por el límite de salario. O sea, la ley exceptuaba a las personas que ganaban más de 4.003 pesos. Las personas que ganaban 4.004 pesos ya lo sacaban por límite de salario. El acta de nacimiento tiene que estar legalizada y certificada. Para llegar a esos hallazgos, los que procuran su pensión primero deben agotar un proceso. Nosotros le entregamos una hojita al asegurado diciendo los requisitos que tiene que solicitar, que es acta de nacimiento legalizada, si está casado, fotocopia del acta de matrimonio, ya por si fallece, entonces en el Ministerio de Hacienda le dan la pensión a la viuda o al viudo, ¿no? Entonces, acta de nacimiento, su cédula, 2 fotos, y ya con eso solicita. Y saber las empresas donde trabajó, entonces se procede a buscarle las cotizaciones. Esas cotizaciones primero se buscan en un sistema computarizado en que fueron digitadas. Si aparecen las 386 que se requiere para otorgar la pensión, el expediente es llevado al Ministerio de Hacienda, donde en 2 o 3 meses les comienzan a pagar. Pero si esas cotizaciones no aparecen, deben ser buscadas de manera manual en libros que datan hasta de 1948. Hay que ver 52 libros para completarle un año al asegurado. O sea, el proceso es sumamente lento, se tardan años, hasta años para buscarlo. Tenemos todavía, mira, desde el 2009. Para agilizar el proceso, les hacen falta más compiladores. Suelen dar prioridad a las personas enfermas, pero a veces estas no califican. Se trabajan 100 casos, 60 de esos expedientes no califican, porque no tienen las cotizaciones suficientes porque las empresas no pagaban. Hay empresas que no pagaban, como CACD y Corde. De 36.220 pensiones solicitadas desde el 2009 a la fecha, se han trabajado 10.407. De enero a agosto de este año se entregaron 3.272 y quedan pendientes 25.813. Pero hay algo que nosotros queremos hacer, que queremos lograr. Nosotros tenemos muchos expedientes con 300 cotizaciones. Nosotros queremos buscar la forma, ¿no?, de que le den un decreto a esa persona, que todo el mundo que cotizó con 300 cotizaciones pueda comprar sus cotizaciones o por mediante un decreto de 300 cotizaciones puedan tener su pensión, porque tenemos muchos casos así que se quedan en el aire, que de verdad da pena. De esa manera resolverían muchos de los casos que les faltan pocas cotizaciones y podrían recibir su pensión. Pero esa etapa que quieren alcanzar también es un viacrucis. En cuanto a los pensionados del Seguro Social, se está expresando lo que es un genocidio sistemático. Genocidio sistemático, porque dar la interpretación que con 5.117 pesos, que es el salario que devengan los pensionados del Seguro Social, cuando la canasta familiar está por encima de los 25.000 pesos, cuando se agrega la falta de salud. Además de representar a los pensionados, Emilio es uno de ellos y cuenta las dificultades que enfrentan con las humildes pensiones que reciben. De hambre se están muriendo entre 230 y 290
pensionados, pero cuando van al hospital a una cita, venga dentro de 2 meses. O sí, hay que hacer un estudio. De inmediato hay que hacer una tomografía o una sonografía. Le dan, no, cuando va, el aparato está dañado en el hospital. Cuando adquieren seguros privados populares, tienen que agotar otro proceso. Cuando tú vas a facturación, es un problema. Y cuando el doctor te da a ti una receta y tú vas con la llamada receta única, ese con el SENASA o con Salud Segura. Cuando tú vas con la receta única, hay 3 medicamentos, nada más hay uno. El que cuesta 108 pesos. El que cuesta 4,000, esa sustancia no la cubre. No está cubierta. Otro drama que señala es el de las personas que devengaban salarios no tan deprimidos al momento de su pensión y que hoy tienen que sobrevivir con la tercera parte de lo que ganaban. A mí me da apuro hasta decirlo, pero hay hombres dentro de los pensionados, más en estos recientes, y más lo del Seguro Social, que tenían un salario de 22,000 o 25,000 pesos. Y como el Seguro Social tiene un sistema inhumano, que las pensiones son de, la mayor es 5,117 pesos, porque está en el marco de la ley 1896, en la contabilidad de un sistema de cotizaciones, de las 400 cotizaciones, y por la vía de la categoría. Entonces están haciendo los cálculos de aquellos años. Como alternativa a la oprimente situación que los arropa, todos los involucrados en el proceso están solicitando ser favorecidos con un aumento de la mensualidad. Nosotros estamos reclamando que las pensiones las lleven de 5,117 pesos, que la puedan llevar a 10,000. Y que los pensionados que les vengan por encima de los 10,000, que se les pueda poner un 30%. Iniciaron esa lucha en beneficio de los más de 82,000 que deben buscar cómo sobrevivir con menos de 5,000 pesos y han encontrado apoyo en los sectores que conocen su situación. Sin embargo, les falta calar hacia el gobierno, que desde el año 2008 no se acuerda de mirarlos ni de condolerse de su triste realidad. Y así nos vamos a una nueva pausa. No se muevan porque al regresar, muertes por malaria en Nigua alertan ese poblado. ¿Cuáles son sus síntomas y cómo prevenir esa enfermedad? Y en nuestra zona internacional, un grupo satánico intenta repartir folletos para promover el culto a Lucifer y los cristianos se oponen. Les tenemos los detalles al regreso en Zona 5. Aquí seguimos con Zona 5. Vamos ahora a trasladarnos hasta la comunidad de Nigua, una población dominicana donde se ha tenido la preocupación respecto a la situación de salud desde hace bastante tiempo. Primero ocuparon la agenda nacional por la alarmante estadística respecto al alto número de embarazos de adolescentes que se tiene en esa comunidad, pero posteriormente debieron ser también el centro de atención al iniciar allí el incontenible brote de chikungunya que ha estado afectando a República Dominicana. En las últimas semanas, nuevamente Nigua se encuentra en la atención nacional, esta vez porque se ha vestido de luto ante la muerte de varias personas por malaria, una enfermedad que entendíamos mucho más controlada en República Dominicana y que ahora amenaza la vida de los habitantes de esta comunidad. Veamos los detalles con Olinda Payano.
reciente fallecimiento de la niña Ana Luisa Sanó, de 8 años, sorprendió y dio un duro golpe a los comunitarios de Nigua San Cristóbal. La niña presentaba fiebre, dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. Luego se confirmó que la pequeña padecía malaria o paludismo, convirtiéndose en la que temen podría ser la primera víctima mortal de esta enfermedad en la zona. Tras el hecho, otros casos de malaria se detectaron en el mismo sector Las Caobas del municipio San Gregorio. En ese momento, la doctora decidió mandarle a hacer una prueba de la malaria. Si no me equivoco, es una gota gruesa. Le mandaron a hacer a ambas. Pues la niña salió positivo porque fue el primer análisis que salió. A ella ser la que estaba más grave, a ella fue que salió primero el resultado, salió positivo. Aferrada al recuerdo de su pequeña heroína, madre de Ana Luisa, cuenta que otra de sus hijas de 14 años presentaba síntomas de fiebre y dolor de cabeza, pero en el hospital la ingresaron supuestamente por dengue. La más grande presentó vómito. En el mismo hospital fue al baño y vomitó. Vio que tenía mucha chipita de sangre en los vómitos. Y me dijo, mami, yo estoy escupiendo la sangre. Y yo le dije, ven, vamos al baño. Y fue y escupió sangre. Dulce Guzmán, de 49 años, es otra paciente a la que el personal del Ministerio de Salud Pública le informó que padece malaria. Asegura que desde hace un mes tiene fiebre y dolor en el cuerpo. Allí se murió una niña y la niña estaba mala, entonces la prensa vino y yo fui a ver. Entonces estaban haciendo la muestra del dedo y yo le dije que me la hagan porque me estaba dando fiebre. Entonces cuando él me la hizo salió positiva. María Milagros y su nieta de 8 años también tienen malaria. Tras 11 días enfermas, afirma que se enteró por casualidad. Cuando llegamos aquí casi a las 2 de la tarde, nos encontramos con la noticia que hay otra muchachita por ahí que le detectaron malaria. Pero yo digo, yo no tengo eso, porque yo estoy en el hospital. Viene un señor aquí de salud pública y me dice que hay que tomarme una muestra. Digo, mire, yo estoy de barata. Si yo estoy de barata, yo he vuelto una puya más. Entonces, él me convenció y me dice que no, que es un dedito que me la vas a hacer. Digo, bueno, está bien. Cuando me la hace, me hace una prueba rápida. Me salió de una vez la malaria. Los moradores de Nigua se encuentran en alerta y preocupados ante la posibilidad de un brote de malaria en esta zona, mientras para las autoridades de salud pública es poco probable debido a la baja incidencia que ha tenido esta enfermedad en los últimos años. Hay muchas madres preocupadas realmente. E incluso hay madres que me han dicho, cualquiera se muda de este sector porque no quiero que un niño se me muera. La malaria es una enfermedad infecciosa producida por el mosquito Anófeles. Para el infectólogo Clemente Terrero, la población debe estar alerta a los siguientes síntomas. Los síntomas más importantes tenemos la fiebre. Es muy parecida a los síntomas al dengue y muy parecido a la leptospirosis. Hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay náusea, hay vómito, hay malestar general. Y cuando el caso está bastante avanzado, se produce palidez de la piel porque la enfermedad lleva a la anemia severa y esta anemia severa pues, puede llevar a la muerte. 7.19% menos casos. Explica el director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades Tropicales que existe una reducción de los casos de malaria con relación al 2013, por lo que la población no debe alarmarse. Hasta la semana epidemiológica 40, que como mencionaba hace un rato, finalizó el sábado 4 de octubre, en el país se habían detectado 244 casos de la enfermedad. Si lo comparamos con lo ocurrido en las primeras 40 semanas del 2012 o del 2011, una disminución considerable. Sin embargo, el temor en esta comunidad no es casual. Fue precisamente en Nigua en que en abril de este año se reportaron los primeros casos del virus chikungunya, extendiéndose su brote por todo el territorio dominicano. Nos sentimos muy preocupados porque realmente, primero fue con la chikungunya. Hicimos un llamado a las autoridades y lamentablemente llegaron un poco tarde, ya después que la enfermedad se hubiera expandido. Ahora tenemos el problema de la malaria. Yo sé que la comunidad ha estado muy sensibilizada
por el brote de chikungunya que afectó al país y que comenzó por ahí, pero obviamente no es la misma enfermedad, no es el mismo patrón de transmisión y tampoco es una localidad endémica de malaria. Para evitar un brote de malaria en el país, los especialistas recomiendan realizar fumigaciones, eliminar las aguas aposadas, usar mosquiteros, acudir al médico si presenta fiebre y dolor de cabeza. Lo más importante, usar mosquiteros cuando hay brote es muy importante. Eliminar los criaderos de mosquitos, cualquiera que sea, las aguas estancadas. La muerte de la pequeña Ana Luisa evidencia que pese a los esfuerzos de las autoridades de salud, todavía la malaria no ha sido controlada completamente en el país. Mientras tanto, los municipios de Nigua continúan atentos a los 7 casos de contagio con la enfermedad reportados en ese poblado y esperan que ese mal no continúe propagándose. Y de esta forma pausamos nuevamente y no se muevan porque al regresar tenemos nuestra zona internacional. Un grupo satánico intenta repartir folletos para promover el culto a Lucifer y los cristianos se oponen. Y en nuestra zona especial, la muerte de 11 niños pone otra vez al desnudo la grave deficiencia de los servicios de salud en República Dominicana. Quédese con nosotros en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555, extensión 3109 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Aquí seguimos con más de Zona 5. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. A continuación pasamos a nuestra zona internacional. Veremos la situación que está preocupando, pero sobre todo aterrando a muchos de los habitantes de la Florida ante los intentos de promocionar el culto a Satanás que tienen inconformes con la influencia que tiene el cristianismo en muchas de las escuelas de varios condados del estado de la Florida. En esta situación se están produciendo confrontaciones importantes entre ambos grupos con las escuelas en el medio de esta situación. Veamos este reporte en nuestra zona internacional. La idea de que este libro con la imagen de Satanás se imprese en sus páginas con mensajes y dibujos alusivos al diablo o a Lucifer llegue a manos infantiles desató el temor entre algunos padres de familia. Ay, no me da miedo. Si es una secta satánica, no le van a enseñar nada bueno a los niños. La propuesta es de una organización que se autodenomina Templo Satánico. Un portavoz de esta organización emitió un comunicado donde sostiene: así como las iglesias cristianas en estas zonas distribuyen Biblias y difunden el mensaje de Dios, ellos también tienen derecho a promover el satanismo. La actividad demoníaca está más encendida que nunca. Para este pastor cristiano, estos folletos, en donde abiertamente se invita a los niños a venerar al diablo, es prueba reciente de que existe un infierno. Es abrir las puertas para que estos niños terminen endemoniados. Y van a terminar en una situación de problemas psiquiátricos, problemas emocionales, problemas espirituátricos, problemas emocionales, problemas espirituales. El año pasado en el condado de Arendt se debatió una propuesta que intentaba restringir la distribución en las escuelas públicas de material religioso provenientes de diferentes organizaciones. La iniciativa fue rechazada y según los entendidos, ahora ni las autoridades ni los padres de familia pueden impedir que libros como este lleguen a manos de los niños. Según la organización satánica, el intento de distribuir los folletos en Florida es una forma de protesta en contra de lo que consideran es una falta de libertad religiosa.
En esta tumba se encontraban los restos de un bebé de 6 meses que fue sacado de su tumba debido a que ningún familiar se presentó a visitarlo y mucho menos a pagar el costo de mantenimiento. Mucha gente los entierra y se olvidan de ellos, entonces así ya hay más muertos que necesitan los espacios. Es muy triste ver cómo sacan los cuerpos de los nichos para llevarlos a una fosa común. Esta otra tumba fue sumada a una señora. Su esposo solo dijo que la trasladaría a otro lugar. Se miran ahí cuerpos todavía, ¿verdad?, flotando en la tierra, ¿va? Y eso sí, para un ser humano, pues, y para uno, va, porque uno viene a visitar y esos olores pues lo enferman a uno. En un día hasta 45 cadáveres son exhumados, luego de notificarles a sus familiares el pago de $20 para que sus restos puedan continuar en este lugar. Primero hacemos una preselección con las tarjetas, chequeando que hayan estado vencidas por lo menos de un año. Entonces se les separa de todas las demás tarjetas. Después de eso se toman las direcciones y se envía notificación a las personas para que vengan a hacerse cargo de los pagos de las tarjetas que ya están vencidas. Para la familia Vázquez, que se encontraba observando la exhumación de un familiar, debería haber otra opción y no que literalmente saquen a su familiar y lo boten. Pero ahí sí que también realmente si la familia no tiene dinero, o sea, por lo menos que se les avisara con tiempo y que fuera tal vez por pago. Este mes al menos 800 tumbas quedaron vacías, pero pronto serán ocupadas debido a la gran demanda. Mientras tanto, las autoridades dicen que no pueden hacer nada más. Y así hacemos una última pausa. Al regreso, nuestra zona especial. La muerte de 11 niños pone otra vez al desnudo la grave deficiencia de los servicios de salud en el país. Les tenemos los detalles al regreso en Zona 5. Estamos de vuelta con Zona 5. La muerte de 11 niños el pasado fin de semana en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral pone al desnudo nuevamente las graves precariedades y deficiencias que tiene el sistema de salud en República Dominicana. Los testimonios desgarradores de los parientes afectados, las denuncias sociales que se están produciendo con este tema a propósito de la incapacidad de las autoridades para responder efectivamente y sobre todo la indignación colectiva ante lo que ha ocurrido en este centro de salud son los ejes centrales de la investigación que nos presenta a continuación nuestra compañera Rafaelina Bisonó. Ya mi vida no va a ser nunca jamás igual. Mi niño era la luz de mi vida, la luz de mis ojos. Si yo estaba triste era el que me hacía reír, porque era un niño especial. Y no porque lo digo yo porque soy su madre, sino porque lo dice un barrio entero. Destrozados, llenos de angustia y consternación, se encuentran hoy los padres del pequeño Andri Gabriel Geraldino, de 6 años de edad, uno de los 11 niños que el pasado fin de semana perdieron la vida en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Nada ni nadie nos devolverá la vida de nuestro pequeño, y solamente Dios podrá repararle estos corazones y esta alma que están destrozadas. Luego de recorrer varios centros de salud privados, el pequeño Andy fue ingresado en el Hospital Robert Reed Cabral, donde se le practicó una cirugía intestinal que supuestamente resultó exitosa. Su madre, a la que hoy solo le queda aferrarse a sus juguetes, cuadernos y fotos para recordarlo, no olvida la última vez que vio con vida a su vástago. Me dijo de que mami, me estoy haciendo pupú, mami, me voy a hacer pupú. Él estaba mojado como de los flujos que le salían porque le dejaron todo eso abierto. Y me dijo así. Yo que hice fue que agarré su sabanita, más seca, le puse al lado seco. Y lo puse más seco. Entonces, yo le dije, no, mi amor, no importa, eso está mojado, no importa que está mojado.
Eso fue en la primera visita. Tuve un ratico con él y salí. Pero en la segunda, como te dije, que entré, ya estaba muy animado y hablando. En ese momento, se percató de que el niño no tenía la mascarilla de oxígeno mientras permanecía en la sala de cuidados intensivos. Se había quitado el Levin y el oxígeno se lo había quitado. Entonces ella me dijo, yo le dije, enfermera, ustedes le quitaron el Levin y le quitaron el oxígeno. Ella me dijo, no, fue él que se lo quitó. Fue el que se lo quitó, pero nosotros se lo vamos a poner ahora. Mientras yo estuve ahí, no se lo pusieron. Tan solo unos minutos después, recibió la llamada con la que le informaron que Andy había sufrido un paro cardíaco fruto de una hemorragia interna. Hubo la emergencia de los médicos, tú podrías decir, bueno, pero el sistema también falló. Si falló el sistema de ventilación del hospital, ahí tú no podías atribuirles la culpa, el peso a los médicos, ¿me entiendes? En este caso, si fallaron los ascensores para auxiliar el sistema de ventilación, si fallaron los ascensores, bueno, pues falló el sistema, falló el funcionamiento. Y esas son las cosas, los detalles que yo creo que ningún hospital debe estar arriesgando, por ejemplo, porque son vidas humanas, sobre todo de niños. Una doble pérdida fue lo que sufrió la joven de 19 años, Rosa Elba Santana Paulino, quien durante el mismo fin de semana y en el mismo hospital especializado en niños perdió a sus 2 bebés. La llevé a un centro cercano y me dijeron que la llevara a Angelita porque ella era que había en lo especialista para los niños. Entonces el niño me presentó un poquito de problemas respiratorios y yo lo llevé. Mi mamá me lo llevó allá porque como era mellizo lo llevó allá para que estén los dos juntos. Cuando me pusieron el oxígeno al niño, en vez de mejorar el niño, lo que me empeoró. Me fue empeorando. El niño, ellos le estabilizaron allá, sin aparato y sin nada. Estaba bien, estable. Cuando le pusieron el oxígeno, comenzó el niño a empeorar para atrás. En esta humilde vivienda del sector Los Guaricanos residían los gemelos Darian y Darialis de apenas un mes de nacidos. Fueron llevados al hospital Robert Reed Cabral por problemas respiratorios. Sin embargo, su madre asegura que las atenciones allí dejaron mucho que desear. Y como nada más había una sola doctora y las enfermeras y estaba la sala full de muchachos, habían como algunos 100 muchachitos en esa sala. Porque nos ponían de 7 y de 8 niños en una sola camita de esa que ponen un grande que ni cabe. Bien. 7 y 8 en una. En una. Había un basudero que lo que vi un bajo y un moquero. Ahí, donde estaban todos esos muchachitos. Yo le dije que para que los niños, como eran muy prematuros, que me lo pasaran para otra sala. O para otro lado, que no había camita, que no había cuna, que no había esto. Ese mismo día murió el varón. Un día después falleció la niña, ambos supuestamente por paros cardíacos. Hoy a Rosa le sobrevive su primer niño y atesora con tristeza las pertenencias que aún conserva de sus gemelos. Sin embargo, las quejas por el trato recibido en el hospital infantil son generalizadas. Carlos Daniel Santos perdió a su única hija, Carla, de solo 4 meses de nacida, y resalta las penurias que sufrió en el centro. Por un trato malísimo. Un trato malísimo. No negaban algo que había en el hospital. Nunca nosotros nos dieron un medicamento, todo era comprado, el medicamento, todo. Nosotros nos dieron un suero, nos dieron. Después nosotros nos dieron más nada ahí. Falta de responsabilidad, hubo. Falta de responsabilidad porque en la sala nomás habían 2 doctores. Había una que estaba chateando. Una doctora que estaba chateando. La doctora que siempre, nosotros le reclamábamos a ella. Pero para mí, no digo, ya ella no tenía como algún... Porque nosotros le exigían, ya ella no tenía como algún rincón a nosotros. Nosotros le exigíamos a ella, doctora, pero venga a ver la niña. Y no nos hacía caso. No nos hacía ningún tipo de asunto nosotros. Pero el deceso de estos 11 niños no es una cifra extraña para las autoridades de este hospital, ya que en un fin de semana de julio, el centro alcanzó un máximo de 12 niños muertos. En lo que va del 2014, la cifra asciende a 262 niños fallecidos solo durante los fines de semana. Siempre uno lamenta que haya fallecimientos, pero eso no es un dato inusual en nuestras estadísticas. Algunos fines de semana
podrían fallecer algunos más. Hay una distribución horaria en la mortalidad. No es lo mismo morirse de lunes a jueves que morirse fines de semana y morirse en la mañana que en la tarde y en la noche. Por lo general, los hospitales dominicanos funcionan más o menos en la mañana. Ahí de tarde. Se jodió la vaina de noche. La comisión dispuesta por el presidente Danilo Medina para investigar las 11 muertes arrojó en sus conclusiones que, en un caso, no se procedió oportunamente con el diagnóstico. En 4 casos, fueron provocados porque los infantes adquirieron infecciones nosocomiales o bacterias adquiridas en el mismo hospital. En otros 4 casos, se comprobó la falta de calidad en la atención médica. Además, el médico de base no firmó estos expedientes. Y 2 casos ocurrieron debido a la deficiencia en la calidad de la gestión, ligados a la dificultad en el sistema central de oxígeno. De ellos. De inmediato, los miembros de la institución que agrupa a los galenos dominicanos restó credibilidad a esta comisión y negó que los doctores de turno incurrieran en negligencias. ¿Es negligencia acaso que los médicos duraron más de 12 horas con un aparato manual para salvarle la vida a esos niños que todavía tienen las manos hinchadas de apretar el aparato que se llama ambú? Es negligencia el tratar a como dé lugar, ¿verdad?, de evaluar y de echarse un tanque de oxígeno en el hombro para subirlo a la segunda planta porque los ascensores están dañados. El que hay que sancionar al gobierno por su política pobre de salud. El gobierno, esa comisión lo que quiere es limpiar el gobierno. Lo que hay que, esa informe de esa comisión lo que hace es que profundiza la crisis en este momento. No contribuye en nada. ¿Por qué no nos sentamos a discutir con el nuevo presupuesto del 2015 cómo mejorar los hospitales? Algunos médicos aseguran que este es el momento ideal para reestructurar a nivel general la calidad de los servicios de salud que ofrece el gobierno a los dominicanos. El suministro en la mayoría de los hospitales en la actualidad es deficiente. El sistema de salud está sobredemandado. No hay un sistema fuerte de referencia y contrarreferencia. No hay un sistema que mida los indicadores de calidad. Actualmente el sector salud recibe apenas 1.28% del Producto Interno Bruto, equivalente a 56.000 millones de pesos. Y aunque ya nada de volver a la vida de estos niños, la población exige que esta tragedia sirva al menos para que las autoridades busquen soluciones rápidas y efectivas a las graves deficiencias y carencias de los centros de salud públicos y que tienen que sufrir la mayoría de dominicanos que acuden a diario a los hospitales en busca de un servicio elemental para la vida, pero que por años le ha sido suministrado con profundas deficiencias que con frecuencia tienen resultados igual o más trágicos que el de estos pequeños inocentes. Se trata de una tragedia que pone esta situación en la agenda de una forma bastante intensa y ojalá que por lo menos con un resultado positivo al final de estas discusiones, aunque las comisiones están investigando todavía el tema de la negligencia, no deja de ser alarmante que las cifras no se limitan a este fin de semana, sino que lo que ha mostrado el hospital es que durante todos los fines de semana del año se produce un número importante de muertes de niños, que en muchos casos quedarán los padres con la duda, con la impotencia, con la incertidumbre de qué hubiera pasado si hubieran recibido otro tipo de atención. Ojalá que a partir de esta terrible tragedia se pueda llegar a conclusiones que permitan mejorar un sistema de salud que desde hace años está esperando soluciones contundentes. De esta forma, señores, concluimos con la entrega del día de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado por este recorrido de 1 hora. Bueno, la agenda nacional, además de todos estos temas preocupantes, empieza también a regocijarse con el inicio de la temporada de la pelota en República Dominicana. Pueden gritar todo lo que quieran, el micrófono está aquí y yo digo que son las Águilas que van a ganar. Así que suerte para los aguiluchos en esta temporada que recién inicia. Las cosas apenas están empezando y ya se están poniendo buenas. Así que, señores, habrá mucha leña para mucha gente este año. De esta forma nos despedimos. Soy Laura Castellanos. Hasta la próxima semana.